Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama dialoga con jóvenes líderes. Su santidad el Dalai Lama felicita a los ganadores del Premio Nobel de la Paz. Su santidad el Dalai Lama recuerda a Václav Havel en el 25 aniversario de la conferencia Forum 2000. El 17º Parlamento tibetano en el exilio aprueba a 3 mujeres como Kalons del 16º Kashag. El Sikkim celebra una reunión especial con los directores de los sistemas escolares tibetanos. La comunidad tibetana de Bélgica celebra un exitoso Día del Libro Verde. El representante, el Dr. Arya, visita la cámara del primer ministro de Japón y transmite el mensaje del Sikkim. El representante Godub Serin asiste a la celebración del 110 Día Nacional de Taiwán en Washington, D.C. El club de fútbol Shimila United gana la 26ª Copa de Oro conmemorativa Gyalgyn Chen. Se restablece un grupo interpartidario para el Tíbet en el Parlamento de Escocia. El viernes de esta semana, su santidad el Dalai Lama sostuvo un diálogo de 2 días con jóvenes líderes de áreas del mundo afectadas por conflictos. You see, mentally do not want to harm other, even including animal. So that kind of mental attitude, very important. So now, the non-violence, not only according to religion, but use common sense, then non-violence is very important and very relevant to today's world. Durante la apertura del diálogo, su santidad el Dalai Lama expresó su optimismo por la paz en el mundo y dijo que educar a las mentes jóvenes sobre la importancia de la práctica de la compasión es clave para promover la paz mundial, la igualdad y para transformar los conflictos. El diálogo titulado Compasión, Educación e Igualdad fue organizado por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, que fue establecido por el Congreso de los Estados Unidos en 1984 para promover la resolución y prevención de conflictos en todo el mundo. Durante los últimos 4 años, la institución ha estado reuniendo a los jóvenes líderes de zonas en conflicto para buscar consejo y orientación de su santidad, el Dalai Lama. El sábado de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama también dio una enseñanza a discípulos taiwaneses y chinos sobre la alabanza al surgimiento dependiente de Ye Tsongkhapa. El viernes de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama felicitó a María Ressa y a Dmitry Muratov por ganar el Premio Nobel de la Paz 2021. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. Su santidad expresó su alegría al saber que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a los 2 periodistas por sus esfuerzos por defender la libertad de expresión y la libertad de prensa en Filipinas y Rusia. Su santidad el Dalai Lama recordó al presidente Václav Havel en el 25 aniversario de la conferencia Forum 2000 en Praga del 10 al 12 de octubre. Past many great teacher, but the teacher themselves, mostly passed away. But their teaching still continue. So similarly, the President Havel's, you see, the thinking about what's the well-being of whole world. Person no longer, but idea still very relevant. And therefore, the people who admire him, myself, his great, as a very clear friend, trust friend. So we have the responsibility to carry continuously, you see, his loving kindness and commitment for universal responsibility. El Foro 2000 fue fundado en 1996 como una iniciativa conjunta del fallecido presidente checo Václav Havel, el filántropo japonés Yohei Sasakawa
y la Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel. El lunes de esta semana, durante la primera sesión del 17º Parlamento tibetano en el exilio, se aprobó la nominación del Sikyon Penpa Tserin de 3 mujeres como Kalons del 16º Kashag. Las 3 mujeres, Kasu Dolma Yari, Chisu Tarlan Dolma y Norsin Dolma, fueron aprobadas como Kalons luego de una votación mayoritaria en la que obtuvieron el 50% más de los votos en el Parlamento tibetano. El 17º Parlamento tibetano en el exilio convocó su primera sesión el lunes de esta semana con el nuevo presidente electo, Khenpo Sonam Tempel, y la vicepresidenta Dolma Tsering. El miércoles de la semana pasada, los parlamentarios electos decidieron seguir el consejo de santidad del Dalai Lama y tomaron el juramento según la Carta tibetana. La sesión del Parlamento se comprometió a resolver con firmeza la cuestión política del Tíbet de forma pacífica, resolver la crisis medioambiental y de derechos humanos en el Tíbet y supervisar el bienestar de los tibetanos en el exilio. Khenpo Sonam Tempel y Dolma Tsering ganaron las elecciones internas para sus respectivos cargos, como portavoz y vicepresidente, con 23 votos cada uno de los 45 parlamentarios y prestaron juramento el sábado de la semana pasada. El jueves de la semana pasada, en una reunión especial con los directores de varias escuelas tibetanas, el Sikyon Penpa Tserin dijo que los diversos sistemas escolares tibetanos deben coordinar y consolidar sus diversos esfuerzos para lograr los objetivos comunes de transformar a los niños tibetanos en ciudadanos responsables y socialmente conscientes. El Sikyon explicó que, aunque las escuelas tibetanas funcionan con diferentes sistemas escolares, tienen el propósito común de brindar una educación de calidad a los niños tibetanos. En la reunión de un día con los directores de los sistemas escolares tibetanos, incluida la Fundación de Hogares Tibetanos, la Entidad Infantil Tibetana y la Sociedad Escolar Tibetana de Sambota, se discutieron las recomendaciones de varios directores de escuelas sobre la fusión de las escuelas tibetanas, la transferencia de las escuelas de la CTSA a la STSS, la inscripción de niños tibetanos a las escuelas tibetanas, así como propuestas para proporcionar maestros del TCB para apoyar al STS, etc. El martes de la semana pasada, el Sikyon Penpa Tserin fue el invitado de honor a la cena de gala para celebrar el 50 aniversario de la fundación del Congreso de la Juventud Tibetana, una de las organizaciones no gubernamentales tibetanas más grandes con sede en el exilio. El invitado principal de la recepción fue su excelencia Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, honorable gobernador de Himachal Pradesh. El invitado especial fue Sri Indresh Kumar, fundador del Bharat Tibat Sayon Manch. El sábado de la semana pasada, la Asociación de la Comunidad Tibetana en Bélgica celebró el Día del Libro Verde con un evento de 2 días en Amberes, la ciudad con más tibetanos en Bélgica. El objetivo de tener un Día del Libro Verde es asegurarse que todos los tibetanos que viven en Bélgica tengan un libro verde y hagan que la Administración Central Tibetana tenga éxito con los esfuerzos y responsabilidades colectivos de todos los tibetanos. El lunes de la semana pasada, el representante de la Oficina del Tíbet en Japón, el Dr. Sewon Kawapyo Arya, visitó la cámara del primer ministro japonés, Kishida Fumio, en el edificio del Parlamento y pronunció el mensaje de felicitación del Sikyon Penpa Tserin. El Sikyon ha expresado su agradecimiento por la promesa del primer ministro Kishida Fumio de nombrar un asistente para monitorear los asuntos de derechos humanos en Asia y agradeció al gobierno y al pueblo japonés por albergar al grupo de apoyo de parlamentarios más grande para el Tíbet. El representante Godub Tserin asistió a la celebración del 110 Día Nacional de la República de China, Taiwán, el miércoles de la semana pasada. El evento contó con la presencia de líderes del Congreso, embajadores y diplomáticos, presidentes de ONGs y personas destacadas de Washington, D.C. y Taiwán. El representante se reunió con el embajador Pi Kim Xiao de Taiwán, gran amigo y partidario de la causa tibetana y defensor de la libertad y la democracia. Nuri Turkel, vicepresidente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, y el embajador Derek Mitchell, presidente del Instituto Nacional Democrático, entre otros. El martes de esta semana, el representante Godub Tserin habló extensamente sobre los 4 compromisos principales de su santidad el 14º Dalai Lama con los estudiantes graduados de la Universidad de Rhode Island. Por primera vez, el club de fútbol Shimla United ganó la 26ª Copa de Oro Yalyun Chenmo después de derrotar al TCB Bir United con un marcador final de 3-2. El partido final se llevó a cabo el martes de esta semana en el campo de la escuela Tibetan Nehru Memorial Foundation School en Dehradun, Clement Town. Se jugó un torneo de 12 días entre los 10 equipos diferentes de los asentamientos tibetanos en India y Nepal. Se jugaron un total de 27 partidos en la 26ª Copa de Oro Yalyun Chenmo. El ganador del torneo recibió un premio en efectivo de $2,000, mientras que el subcampeón recibió un premio de $1,300. Aparte del premio ganador y del subcampeón, el premio al equipo con mejor disciplina fue otorgado al Ponta Puruwala United. El reconocimiento al mejor portero fue otorgado al portero del Shimila United FC, mientras que su compañero Rinchen Sangpo fue premiado como el mejor jugador del torneo.
Dejan Lode del Bid United fue galardonado como máximo goleador por anotar 7 goles en el torneo. El grupo interparlamentario sobre el Tíbet en el Parlamento escocés se reformó el viernes de la semana pasada después de las elecciones parlamentarias escocesas de mayo de 2021. El grupo celebró su primera junta general de miembros y eligió a los nuevos funcionarios. Los miembros fueron informados sobre el plan de acciones iniciado por los grupos de la Red de Apoyo al Tíbet durante la reunión de la COP26 en Glasgow. Tenzin Choeki de Tibet Watch y John Jones de Free Tibet informaron al grupo sobre los temas claves sobre el Tíbet y los planes de campaña. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.